Espero que todos estén bien en casa, que vayamos pasando estas circunstancias de la mejor manera. Nosotros estamos terminando el proceso constitucional, hemos llamado inglés, todo dentro del marco del gran tema llamado Estado liberal. Hemos hablado de todo el proceso constitucional inglés, de los diferentes aportes de Inglaterra al constitucionalismo de Occidente, y la conclusión es que el principal de todos los legados de Inglaterra a Occidente, el principal es el Parlamento. Digamos, a raíz de la construcción del Parlamento es que se van dando todos los demás, todas las demás conquistas, garantías, en derechos, todo lo que nosotros pudimos ver. Y luego llegamos a lo que podemos llamar nosotros la teoría política. Teoría política, para llamarla de alguna manera, para hablar de unos teóricos. Y son dos teóricos muy importantes que nosotros debemos tener presente en nuestro proceso de formación como abogados. Un teórico es el señor Thomas Hobbes. Ahí en la presentación que les envié en su oportunidad, Thomas Hobbes está, decimos, lo vamos a ir perfilando, digamos. Es inglés, ubicado en el siglo XVII, él nace a finales del siglo XVI, pero está muy bebecito. Luego él vive, escribe y repercute en el siglo XVII. Es un teórico, reitero, defensor del absolutismo. La idea de él es exponer una idea de Estado en la que el poder esté concentrado en una persona. Eso no quiere decir que sea un autor que sea malo, que sea una persona que quiere el mal para el pueblo, para los pueblos o para Inglaterra. A lo mejor él lo que quería era el bien para Inglaterra. Y ahí me permití transcribirles una frase que nos da a entender la idea de Thomas Hobbes, que él dice: mi madre parió gemelos, el miedo y yo. ¿Qué quiere decir Thomas Hobbes cuando afirma que mi madre parió gemelos, el miedo y yo? Pues que él vive en una época de mucha zozobra, de mucha angustia. El siglo XVII hubo hasta rey decapitado, que eso es una cosa monstruosa en una monarquía de tanta tradición. Guerras intestinas entre seguidores del Parlamento, entre seguidores del rey. Fue un siglo supremamente belicoso al interior de Inglaterra. Incluso Thomas Hobbes se exilió, algunos dicen que en Francia, otros o lo que hoy llamamos Países Bajos, pero en todo caso se exilió, se autoexilió, porque vivía muy temeroso. Entonces lo que él va a buscar con su filosofía y con su libro, con sus libros mejor, lo que él va a buscar es la manera de vivir en paz. Por favor, tengamos eso en nuestras mentes inteligentes. Lo que Thomas Hobbes va a buscar es la manera de vivir en paz. Es lógico, sencillo y fácil de comprender que un Estado que no viva en paz, que un Estado que no viva en convivencia pacífica, pues no es un Estado que no puede avanzar, que no puede progresar. La zozobra y la angustia no le sirve a nadie, excepto quizás en los tiempos contemporáneos a los que fabrican y venden armas. De resto no le sirve absolutamente a nadie. Y Thomas Hobbes, entonces, esa es la idea de él. Buscar una manera de gobierno, una manera de organización política en la que se conviva pacíficamente. Hay una frase que lanzamos allí en la presentación, y es que Jean Bodin es defensor de la monarquía absolutista de origen teocrático. Eso lo tienen en la presentación. En tanto que Thomas Hobbes
es defensor de la monarquía absolutista de origen pagano. Eso tiene un matiz diferencial muy importante. En tanto que el gran teórico francés, Jean Bodin, que escribió una famosa obra que se llama Los 6 libros de la República, en tanto que él defiende una monarquía cuyo poder deriva de Dios, el señor Thomas Hobbes ya empieza a defender una monarquía cuyo poder deriva del pueblo. Por eso se dice es defensor de una monarquía de origen pagano, no teocrático. Término pagano a veces se utiliza en términos peyorativos, pero también se puede comprender como algo contrario a lo religioso en el buen sentido de la palabra. Entonces Thomas Hobbes va a romper una especie de paradigma en cuanto que el poder viene directamente de Dios. Él mezcla, si me permiten, hace una mistura entre la monarquía absolutista, pero el poder originado en el pueblo. Él es contractualista. Nosotros, recuerdan ustedes que cuando vimos las características más importantes del Estado liberal desde lo filosófico, nosotros mencionamos el humanismo, nosotros mencionamos el racionalismo, el justnaturalismo y de últimas mencionamos el contractualismo y tratamos de explicar en qué consistía el contractualismo. Pues Thomas Hobbes es contractualista. Entonces, cuando nos dicen que Thomas Hobbes es contractualista, nosotros debemos pensar en las dos grandes etapas por las que ha transitado la humanidad. Recuerden ustedes que eso es un plano hipotético, es algo que ellos crearon en sus mentes y la trasladaron a sus libros, pero de gran repercusión. Eso no es de cualquier Hernando Álvarez que se inventa eso, sino de sabios y tiene un gran impacto. El señor Thomas Hobbes escribe 2 libros para desarrollar su teoría contractualista. Uno del Civitas del Ciudadano y otro que se llama el libro, la gran obra que conocemos de Thomas Hobbes, que es el Leviatán. Interrumpo para decirles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, interrumpan, no hay problema para que podamos avanzar y todo quede claro. Doctor, yo tengo una inquietud. Cuando hablan de teoría teocrática, en este caso de la diferencia que se está haciendo entre Hobbes y Ya, la teoría teocrática, ¿la sobrenatural o la providencial? Yo creo que Jean Bodin se inclina un poco más por la providencial y sobre todo en la época en que él expone su teoría, más por la providencial. Más por la providencial, su merced está y todos conectaditos con Santo Tomás de Aquino dentro de la teoría providencial de la formación del Estado. Muy bien, entonces, muchas gracias por la pregunta, muy bien. Entonces tenemos ahí 2 grandes obras en las que Thomas Hobbes explica su teoría contractualista. Vamos a desarrollarla. Voy a hacer una super síntesis. En la presentación está la super síntesis. Voy a tratar de desglosarla un poco. Thomas Hobbes nos dice, el hombre vive en un estado natural. Ya sabemos todos, donde no hay leyes en el sentido positivo que hoy las conocemos, donde no había autoridad, donde no había gobierno. Sin embargo, los seres humanos tenían unos derechos naturales, el derecho a la vida, a la propiedad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. Sin embargo, expresa de manera concreta el autor que de la igualdad procede la inseguridad. Perdón un momento, Guillermo, María, Nicolás, Esmeralda, tal vez John Quintero no aparecen en pantalla, es importante que aparezcan en pantalla. Entonces, para no Doctor, qué pena, yo todos conectaditos. Tengo problemas Entonces, con la cámara. Apagar los micrófonos. Entonces les decía, a ver cómo nos concentramos, que Thomas Hobbes dice, el hombre vive en un estado natural, con unos derechos,
Ya les mencioné los derechos, lo reitero, el derecho a tener bienes, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. Y lo dice expresamente, de la igualdad procede la inseguridad. Voy a ponerles un ejemplo para que, a ver si me hago mejor entender con esta idea de Thomas Hobbes. Imaginen ustedes a Hernando Álvarez, su servidor, que va en el Kia modelo 2010 pagado a cuotas. Y de pronto se encuentra con un señor que va en un Audi, en un Ferrari, en un carro de alta gama. Pero miren a Hernando Álvarez desde el punto de vista aristotélico, que el hombre es un ser social por naturaleza, es decir, es bueno. Entonces, yo no me preocupo por eso. A lo mejor admiro al señor que lleva el carro, a la señora que lleva el carro, a lo mejor diría algún día quisiera tener un carro como esos, en fin, o no me interesa, en fin, no va a alterar mi comportamiento. Ahora imaginen ustedes a Hernando Álvarez desde el punto de vista hobbesiano. Hernando Álvarez va con su Kia pagado a cuotas modelo 2010 y se encuentra con un Audi, con un Ferrari, con un BMW, con un carro de alta gama, y Hernando Álvarez no aguanta, no es capaz de estar tranquilo. ¿Por qué? Porque según Thomas Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. El hombre es guerrero por naturaleza. El hombre es envidioso, egoísta, violento por naturaleza. Como yo no puedo tener ese auto de alta gama, me muero de la envidia, me da rabia y voy a tratar de romper ese carro, voy a tratar de quitarle ese carro a ese señor, voy a fomentar un conflicto con ese señor, porque no soy capaz de vivir tranquilo por la envidia. Thomas Hobbes nos dice, de la igualdad procede la inseguridad, porque todos tenemos la posibilidad de conseguir las mismas metas, los mismos fines, pero no todos llegamos a ello. Y como no todos llegamos a ello, los hombres, como son malos por naturaleza, belicosos por naturaleza, generan conflicto, generan zozobra, generan angustia, generan guerra. Entonces, pregunto y yo mismo respondo, ¿qué origina la guerra entre los hombres según Thomas Hobbes? La guerra entre los hombres, según Thomas Hobbes, la origina la naturaleza del hombre, porque la naturaleza del hombre es que es malo, es que es un lobo para el hombre. Homo hominis lupus, el hombre lobo para el hombre. El hombre es malo por naturaleza. Entonces, como si nosotros estuviéramos escribiendo un artículo. No obstante que los hombres gozaban de unos derechos, no obstante que los hombres gozaban de unos derechos naturales en estado de naturaleza, pues no podían disfrutar de esos derechos. No podían disfrutar de esos derechos porque el hombre vivía en guerra, porque el hombre vivía en zozobra. Entonces, dice Thomas Hobbes, se llega al punto de que los hombres tienen que abandonar ese estado de naturaleza. Tienen que mudar hacia otro tipo de organización. Tienen que celebrar lo que él llama un pacto social. Por eso la teoría de él la llamamos teoría contextualista de la formación del Estado del pacto social. Viene la pregunta y es, ¿qué pacta? ¿Qué pacta el hombre? Perdónenme, compañeros estudiantes y señoritas, cuando decimos qué pacta, cuando decimos un pacto, cuando decimos un contrato, pues estamos hablando de un acuerdo de voluntades. Y cuando hablamos de acuerdo de voluntades, los acuerdos de voluntades es entre hombres libres. Digamos, un acuerdo de voluntad no puede estar, digamos, materializado si hay de por medio violencia, ¿no? Si hablamos de acuerdo, si hablamos de pacto, es hablar de un acuerdo entre hombres libres. Entonces, ¿qué pactan los hombres? Dice Thomas Hobbes. Él en realidad nos habla de 15 leyes, así les llama, o cláusulas, dependiendo de la traducción, cláusulas o leyes, pero en realidad se pueden resumir en 3 cláusulas del pacto. Si ustedes quieren tomar ese apuntico, sería muy importante. Las cláusulas del pacto, según Thomas Hobbes,
serían tres cláusulas. Una es que yo renuncio a todos mis derechos a favor de la paz. Esa es una cláusula del pacto, que yo renuncio a todos mis derechos a favor de la paz. Dos, la segunda cláusula del pacto, que yo me esfuerzo por la paz. Yo juro esforzarme por la paz. Y la tercera cláusula del pacto es que juro cumplir lo pactado. Eso parece ser una redundancia, pero no lo es. Que yo juro cumplir lo pactado. Es la tercera cláusula. La primera, que yo renuncio a todos mis derechos a favor de la paz. La segunda, que yo me esfuerzo por la paz. ¿Esas son las cláusulas de quién? Perdón. ¿Cómo dice, hija? ¿Esas son las cláusulas de quién? ¿Quién me está hablando? Esmeralda. Esmeralda, ¿dónde la veo por acá? Profe, ya miro cómo hago para configurar mi cámara y me dejo ver. Ah, claro, Esmeralda, no se preocupe, le doy los buenos días. Buenos Esmeralda, días, qué pena. no se preocupe, estamos diciendo que Sí. Thomas Hobbes nos dice que los hombres celebran un pacto social para abandonar el estado natural y organizarse políticamente. Los hombres celebran un pacto social para abandonar el estado natural y organizarse políticamente. Estamos dando una respuesta a una pregunta que lancé. ¿Qué pactan los hombres? ¿Cuáles son las cláusulas del pacto? Él nos habla de varias cláusulas, pero todas las podemos resumir en tres. Una es que renunciamos a todos nuestros derechos a favor de la paz. Una segunda cláusula del pacto es que me voy a esforzar por la paz. Y una tercera es que voy a jurar cumplir lo pactado. Esas son las tres cláusulas del pacto. Ahora viene una pregunta. ¿Y eso para qué? Entonces, la respuesta es sencilla. Eso es para garantizar los derechos y, por supuesto, esa parte que falta así de la respuesta ustedes la pudieran dar. Para garantizar los derechos y conseguir ¿qué? El bien común. No, según Thomas Hobbes, digamos. En términos hobbesianos. La paz, ¿no? La paz. ¿Sí? La paz. Para garantizar los derechos y vivir en paz, porque en el estado natural se vive en guerra por la naturaleza del hombre. Entonces, a lo que le preocupa es la convivencia pacífica y para eso se pacta. Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a poner este escenario. Imaginemos por un momento que el presidente Iván Duque Márquez no es presidente, sino que es rey de Colombia. Que aquí vivimos en una monarquía absolutista. El señor Iván Duque Márquez tiene el poder concentrado en su persona. Lo que se impone en su voluntad, estaríamos en un gobierno autocrático. La pregunta es, ¿el señor Duque puede mandar a privarnos a nosotros de la libertad? Estoy hablando aquí de los compañeros estudiantes y de mi persona. ¿El señor Iván Duque puede mandar a decapitarnos o alguna... ¿Cómo? ¿Quién dice? Si estuviéramos en un gobierno autocrático, sí. Porque el poder reside sobre él. Digamos, yo considero que no. Dentro de la lógica hobbesiana, ¿no? Dentro de la lógica hobbesiana. Él puede mandar a privarnos de la libertad a nosotros o a mandar decapitarnos. Hay un micrófono prendido por ahí, a ver si lo apagan para que tengo retorno. La respuesta es que no, que no. ¿Por qué no? Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros trabajamos, estudiamos, estamos luchando por salir adelante. Es más, no obstante estas circunstancias especiales por las que estamos pasando,
estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para seguir adelante con nuestras vidas. Michelin no le quita nada a nadie, Nicolás no le está declarando pelea a nadie, Valeria no está poniendo bombas, Carlos no está maltratando a nadie, Camilo no le está hurtando nada a nadie, Javier Quintero, ¿sí? Javier Quintero, ¿sí? ¿O John Quintero? John Quintero, John no le está, no está asesinando a nadie, Esmeralda se está portando bien, no está maltratando a nadie, no está insultando a nadie. Este servidor se gana la vida con una oficina de abogado y hablando con los compañeros estudiantes que le fascina la educación, ahí nos ganamos la vida. Es decir, nosotros no estamos haciéndole mal a nadie. Vamos a ponerlo en términos meramente jovesianos. Nosotros, aun cuando somos malos por naturaleza, belicosos, envidiosos, egoístas por naturaleza, peliones por naturaleza, si me permiten ese término un poco común, nosotros nos esforzamos por la paz. Si a nosotros nos da envidia de lo que tienen los demás, nosotros nos esforzamos y no se lo quitamos. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, renunciamos a nuestros derechos a favor de la paz y nosotros nos portamos bien, no obstante eso que nos hierve por dentro de esa maldad que tenemos, hablando en términos jovesianos. Entonces, el presidente Duque, por más rey de la república que sea, él no puede privarnos de la libertad. ¿A quién puede privar de la libertad? ¿A quién puede encadenar? ¿A quién pudiera eventualmente decapitar? Pues aquel que hurta, aquel que mata, aquel que pone bombas, aquel que hace la guerra, aquel que no es capaz de cumplir con el pacto, porque el pacto nos obliga a esforzarnos por la paz. Entonces, ustedes, por favor, cada uno allí ubique el artículo 2 de la Constitución. Los fines esenciales del Estado. Sí. Fines esenciales del Estado. Santiago y Guillermo no están en cadena, no están en imagen. Fines esenciales del Estado. En el libro del Leviatán de Thomas Hobbes, ustedes encuentran el título, es Los fines de la República. Pero atiende a lo mismo. ¿Para qué el Estado? El Estado está para unos fines. El Estado está para cumplir unos fines esenciales. El Estado está para, si llega una pandemia, todas las autoridades con algunas, puede ser equivocaciones, pero con la mejor intención de acertar, y aciertan todas las autoridades, lo que buscan es proteger a los asociados. Para eso está el Estado. El Estado está para ayudarnos, el Estado está para protegernos. Entonces, por eso se habla de los fines esenciales del Estado. El señor Thomas Hobbes escribió parte en nuestra Constitución. No se vayan a embolatar, no es que nosotros tengamos un régimen absolutista, no. Lo de Duque es un ejemplo y nuestra Constitución no contempla un régimen absolutista. Pero no obstante ello, Thomas Hobbes redacta parte del artículo 2 de nuestra Constitución. Su alma vino al Gonzalo Jiménez de Quesada en 1991 y ayudó a construir el artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Quién lo lee, por favor? Santiago, lo veo bien animado. Santiago. Artículo 2, por favor. Del Estado. ¿Quién está leyendo? No solo. Léalo. ¿Cuál Santiago, profe? ¿Rangel o Santiago Oviedo? Santiago Oviedo, que está que se lee. Ya voy. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad. ¿Artículo qué, Santiago? ¿Artículo qué? Artículo 2. Sí. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República Muy están bien, otro instituidas- compañero, Santiago, otro compañero o compañera que lea a partir de defender la independencia nacional. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Eso Las- lo escribió Thomas Hobbes. Gracias, Carlos. Eso lo escribió Thomas Hobbes. Eso. Esa partecita es parte de la filosofía, de la idea de Thomas Hobbes. Para eso está el Estado, para asegurar la independencia nacional, para defender la integridad, para garantizar un orden justo, para la garantía de la convivencia pacífica. Para eso está el Estado. Entonces, Thomas Hobbes, desde el punto de vista teleológico, finalístico, su teoría parece ser buena. Parece ser buena y nosotros la tenemos en nuestra Constitución. ¿Y quién pelea contra eso? ¿Quién discute que el Estado no debe buscar la independencia, la soberanía, la seguridad nuestra, la convivencia pacífica, nuestros derechos? Pues para eso está el Estado. De tal manera que coincidimos, nuestra Constitución coincide con lo que plantea Thomas Hobbes como fin de la República o fin del Estado. Ahora la pregunta que yo les hago, ¿cuál será el problema? Hay un problema en la teoría hobbesiana. ¿Cuál será la dificultad que tenemos o que podemos observar en esa teoría? Les hago esa pregunta, compañeros. ¿Que era defensor del absolutismo? No. En parte sí, pero habría que desglosar un poco esa idea. Entonces, Digamos, él ¿Me repite la defiende, pregunta que tenía retorno? Perdón. con mucho gusto, él defiende el absolutismo, pero no lo defiende para causar el mal. No lo defiende para causar el mal. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar el problema de la teoría hobbesiana? Desde el punto de vista finalístico, es buena. Lo tenemos incluso en la Constitución. El Estado está para esos fines esenciales. Muy en particular lo que acabamos de leer por 2 veces. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar la dificultad con Thomas Hobbes? ¿Dónde podemos encontrar el problema con su teoría? Ya pensando pues en la práctica política, ¿no? Ya pensando pues en llevarlo a la realidad. ¿Dónde pudiéramos encontrar o en qué pudiéramos encontrar el problema? Yo creería, doctor, que en su incredulidad en la naturaleza del hombre, ya que él considera que es malo por naturaleza y que en su actuar siempre va a buscar el mal y no el bien, creería yo. Claro. Sí, muy bien, Camilo. Mire usted cómo complementó a Astrid. Van por buen camino. Eso es. Yo pregunto y yo respondo. ¿Quién será el rey? ¿Quién será el gobernante absolutista? Una persona, un ser humano. ¿Y cómo es el ser humano por naturaleza? ¿Cómo es el ser humano por naturaleza? Malo. El ser humano por naturaleza es malo. Ahora, a ese ser que es ser humano por naturaleza, le renunciamos, le entregamos nuestros derechos. Aparte de eso, que le entregamos nuestros derechos, ese ser que es malo por naturaleza, que es belicoso por naturaleza, tiene a su mando ejércitos, la fuerza. Aparte de eso, lo que se impone en la nación es su voluntad. Aparte de eso, como decía Luis XIV, todo lo que existe en Francia, tanto de clérigos como de seglares, nos pertenece a igual título. Todos creen que le pertenece a ellos, pero como si fuera poco, nadie les controla. No hay control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran falla de la teoría hobbesiana desde el punto de vista de la práctica, si eso lo llevamos a la práctica, es que
esa persona del gobernante que nadie le controla, que es malo por naturaleza, que tiene todo el poder, pues se convierte en un monstruo de 1000 cabezas, en un monstruo marino de 1000 cabezas. Eso es lo que es el Leviatán. Se convierte en una persona incontrolable, se convierte en un José Stalin, se convierte en un Benito Mussolini, se convierte en un Adolfo Hitler, se convierte en un monstruo para las naciones. Ese es el gran problema que tenemos con la teoría hobbesiana. Digamos, desde el punto de vista de la finalidad, su teoría es de recibo, pero desde el punto de vista del medio, podemos encontrar una falla. Por eso es que es tan importante para nosotros la figura que más adelante va a surgir, la figura teórica que más adelante va a surgir, que se llama el señor Montesquieu. Muy bien, entonces vamos a conectarnos de nuevo para empezar, que ya se nos van a vencer los 45 minutos. Vamos a conectarnos de nuevo para empezar a hablar de John Locke, ¿de acuerdo? Entonces ya nos vemos. Gracias.